Señor Miguel Ángel Ruiz tiene la palabra. Que para poder elegir en libertad siempre hace falta que haya más de una opción. Eso es lo que consagra este decreto, la libertad de los padres para elegir entre uno y otro modelo educativo. Es un derecho fundamental de las familias el poder elegir el tipo de educación que quieren para su hijo. Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me dicen que no. Léanse el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los padres tienen derecho preferente a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Este decreto viene exactamente lo mismo que en otro decreto que se aprobó en el año 2007 por parte de un gobierno socialista que estuvo vigente durante 4 años, pero en aquel momento ni fue un ataque para la educación pública, ni los sindicatos se manifestaron en contra, ni aquello provocó una huelga educativa, que una medida aprobada por la izquierda es una medida buena, pero la misma medida aprobada por la bancada de la derecha es una medida mala. Eso es doble rasero, eso es tener muy poca vergüenza política. Pues sí quiero recordar la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo educativo. Hay que cambiar, hay que redefinir la metodología de enseñanza-aprendizaje para enseñar a pensar antes que enseñar a memorizar. Nuestros alumnos memorizan contenidos, los vomitan en un examen y los olvidan al día siguiente. La información hoy en día la llevamos en el bolsillo. Lo que hay que enseñar a los alumnos es a que la sepan utilizar y a que la sepan interpretar, conectar mejor la formación con el empleo. En el día de ayer constituimos el grupo de trabajo para un pacto social por la educación. Simplemente fue el acto formal de constitución, no se debatió nada, pusimos la primera reunión del grupo de trabajo para la semana que viene. Y lo único que acordamos fue el día de la reunión y la hora, y estábamos todos de acuerdo. Eso fue todo. Y por la tarde, sin haber discutido absolutamente nada y sin que cambiara ninguna circunstancia, el Partido Socialista, sin previo aviso, manda un comunicado de prensa y dice que se sale del pacto educativo porque estamos tomando las decisiones de forma unilateral. ¿Qué decisión? La de la hora de empezar el grupo. No tenían ninguna razón objetiva para salirse de la mesa del pacto educativo. El problema es que nunca han querido el pacto educativo. No lo quisieron a nivel nacional, que esto es para ustedes un puro teatro. Y es que ustedes entienden la política así, como un puro teatro, pero es que otros no la entendemos así. Algunos somos profesionales de la educación, que hemos venido a intentar cambiar las cosas, a intentar cambiar el sistema educativo, y chocamos con políticos profesionales que no han pisado nunca un aula y que nos ponen piedras en el camino y palos en la rueda porque solo buscan el interés de su Señor partido. Carnero. Muchas gracias. Hoy nos acompaña el malagueño Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, en la esfera política, es diputado del Partido Popular y portavoz de Educación en el Parlamento de Andalucía, y además es miembro de la Junta Directiva Nacional, presidida por Pablo Casado. En la esfera profesional, en la esfera educativa, es licenciado en Historia, profesor de bachillerato y secundaria, codirector del Máster de Liderazgo y Comunicación de la Universidad de Málaga, presidente de la Asociación Española de Debate Escolar y fue impulsor de la creación de Cánovas Fundación, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la formación de jóvenes en liderazgo, oratoria y debate. Fundación que desarrolla su labor principalmente, no solo, principalmente en la provincia de Málaga, y que se ha consolidado en los últimos años como una de las mejores escuelas de debate del mundo. Miguel Ángel, gracias por acompañarnos y dedicarnos un ratito. Encantado de estar aquí con vosotros y a vuestra disposición. Quería preguntarte en primer lugar, como uno de los muchos protagonistas que hubo en Andalucía en el cambio político que se produjo hace un poquito más de un año, que nos hicieses un balance, un resumen de qué ha cambiado en la vida de los andaluces, qué ha cambiado en Andalucía desde que Juanma Moreno es presidente. Bueno, es que vamos a ver, son 40 años y la verdad es que han cambiado bastantes cosas. Yo me voy a quedar con una imagen que hemos tenido en el Parlamento esta semana, antes de ayer, ¿vale? Hace un par de días. Aprobábamos por primera vez una ley propuesta por la oposición y se aprobaba con el apoyo del gobierno y de los partidos que sustentamos al gobierno. Eso es una anomalía parlamentaria, que es lo que dije yo cuando me subí a la tribuna. O sea, es una cosa que rara vez se podía haber visto en los 40 años anteriores, porque bueno, refleja lo que ha cambiado en Andalucía. Lo que ha cambiado es que ahora mismo
en la Andalucía del presidente Juanma Moreno, pues cabemos todos. Que no importa que pienses diferente, si la propuesta es buena, la propuesta puede salir adelante. Yo que también estuve en el Parlamento hace ya unos cuantos años, yo Chávez, Griñán, etcétera, pues yo recuerdo que es que no nos aprobaban absolutamente nada de lo que proponíamos de la oposición. Daba igual que fueran buenas propuestas, que fueran... da igual. Entonces, yo creo que me quedaría con esa imagen. Lo que ha cambiado es que ahora cabemos todos y que da igual la ideología que tenga. Si la propuesta es buena, va para adelante. Y en Andalucía se ha pasado, sobre todo a nivel educativo, que luego también si quieres incidimos en eso, pero en cuanto a crecimiento, en cuanto a niveles de desempleo, se ha pasado de estar prácticamente a la cola, tras, como decías, 40 años de recetas socialistas, a crecer por encima de la media nacional. O sea, que no solo en los gestos, sino que también eso se está trasladando a la realidad, ¿no? Sí, bueno, no hay más que mirar, por ejemplo, los presupuestos. O sea, hemos pasado de un déficit a un superávit en cuestión de un año y bueno, se está notando una gestión diferente. Solo había que gestionar las cosas de otra manera. Nosotros lo llevábamos mucho tiempo diciendo que se podía gestionar Andalucía de otra manera y cuando se ha empezado a gestionar las cosas han empezado a cambiar. Es verdad que todavía es pronto para ver grandes cambios, pero sí se está empezando a ver que los índices de crecimiento pues, han cambiado muchísimo. Y eso es cuestión de que hay una nueva política, se está gestionando de otra manera y además lo más importante es que se está generando una confianza. Se está generando una confianza en la sociedad andaluza y eso tiene unos resultados. Decías que si te tuvieses que dar con una imagen de este año sería esa aprobación de una ley propuesta por la oposición de Andalucía. Hilo esto con lo que veíamos al principio del encuentro, en el vídeo resumen de algunas de tus intervenciones, de cómo el Partido Socialista actúa, no solo en el gobierno, que estamos viendo en el gobierno de la nación, sino también en todos aquellos lugares en que está en la oposición, que solo busca la confrontación. Lo veíamos con el pacto educativo, que se levantaban de la mesa de trabajo en la que estaban todos los partidos parlamentarios o del Parlamento de Andalucía sin ni siquiera haber empezado a andar. Incluso antes de que Juanma Moreno fuese elegido presidente en el Parlamento, antes de que se llegase a votar, ya llenaron las calles, ¿no? Como protesta, no respetando lo que habían dicho las urnas, ¿no? Intentando conseguir en las calles lo que las urnas le habían negado. ¿Cómo valoras tú estos mensajes que se lanzan desde el PSOE desde hace 2 meses de lealtad por parte de aquellos que no son leales y de unidad cuando, como digo, actúan totalmente al contrario de lo que nos están pidiendo tanto a nosotros como a Ciudadanos como a otros partidos? Bueno, a ver, son unos oportunistas, porque esa lealtad que están pidiendo en el gobierno de la nación y se están encontrando, no la están practicando allí donde ellos son oposición. Aquí en Andalucía, por ejemplo, fíjate, nosotros estamos manteniendo desde el gobierno reuniones semanales con los líderes de todas las fuerzas políticas para hacer un seguimiento desde el principio. Desde marzo estamos haciendo reuniones semanales con todos los líderes políticos para hacer un seguimiento de cómo está la crisis de la pandemia del COVID. Se le está dando información a tiempo real, se está tomando decisiones con ellos. Eso no se está haciendo a nivel del gobierno de la nación, donde no solo los líderes de la oposición, sino además todos los presidentes autonómicos, incluidos los del PSOE, se están enterando por la prensa de las medidas que luego Pedro Sánchez les cuenta en la reunión que tienen, pero se enteran antes por la prensa. Eso no es lealtad, ni arriba, ni en las comunidades, ni arriba en el Estado, ni en las comunidades autónomas. Aquí, a pesar de ese ejercicio de transparencia que estamos haciendo en Andalucía, de hacerlos partícipes de lo que se está haciendo, nos hemos encontrado una actitud absolutamente destructiva durante todo ese tiempo. Y es reflejo de que desde el principio ellos no han aceptado que han perdido el poder. Llevan 40 años aquí instalados en el poder y es muy duro haber perdido el poder. Ellos están acostumbrados a una dinámica. Había como un sentimiento patrimonialista de las instituciones. La Junta de Andalucía era suya y se la hemos quitado. Entonces, eso se refleja en todo. Hacías alusión a lo del pacto educativo. Nosotros planteamos la mesa del pacto educativo. Todos los partidos pues entraron. ¿Cómo vas a decir que no a eso? Pero cuando vieron que habían entrado en una dinámica
donde al final demostraban que ellos no habían sido capaces de impulsarlo en 40 años, ahora llegamos nosotros y lo impulsamos, se arrepintieron y se fueron el mismo día. O sea, la mesa se constituyó a las 12 de la mañana y a las 7 de la tarde ya se habían ido a través de un comunicado de prensa. Y no habíamos decidido nada, simplemente habíamos puesto a la hora de la primera reunión porque habíamos hecho solo el acto formal de constitución. Y dijeron que se iban porque tomábamos las decisiones unilateralmente. O sea, lo único que habíamos decidido era el día y la hora en la que nos íbamos a reunir. Y había sido por consenso. Es decir, no tiene ningún sentido. Es estar instalados en una pataleta continua. Es una forma de entender la política de si no se hace lo que yo quiero, me levanto y me voy. Y la política es otra cosa. La política es que no te vas a salir siempre con la tuya, que tienes que buscar un consenso, que tienes que escuchar al otro porque aunque piense diferente, es posible que tenga su parte de razón y tienes que hacer un ejercicio de empatía con lo que está diciendo. O sea, ese es el nuevo modelo que estamos implantando en Andalucía. Y en ese contexto, pues entra lo que decíamos antes, es decir, que se aprueban leyes de la oposición, pues claro que sí. La oposición propone una ley y si es buena, la trabajamos entre todos y al final se aprueba. Y pedimos lo mismo para las que impulsamos desde el gobierno, claro. Es el doble rasero. Pero no porque ellos no lo hagan, nosotros vamos a dejar de hacerlo. Y pese a eso que nos estás contando, Susana Díaz decía el otro día, creo que en Espejo Público, que no se les hacía caso al PSOE andaluz. Y bueno, leía también en su campaña de desprestigio que tanto a Juanma Moreno como al Partido Popular Ciudadanos de Andalucía les temblaban las piernas ante la fase 3 porque iban a tenerla que gestionar desde el gobierno andaluz. Y ya ha llegado la situación a un punto tan ridículo que vemos escenas como la que voy a poner ya de ayer mismo en el Parlamento. Esto es el PSOE de Andalucía que, como dicen, no acepta no gobernar. Por primera vez en 31 años de historia Canal Sur, nuestras cámaras no han cubierto los grandes acontecimientos como la romería de la Virgen de la Cabeza. ¿Cómo vamos a retransmitir la romería de la Virgen de la Cabeza si no ha habido romería de la Virgen de la Cabeza? Esto es una constante del PSOE en este último año. ¿Cómo valoráis estas situaciones? Vamos, yo creo que es que la imagen habla por sí sola. O sea, ese es el nivel. Ese es el nivel que tenemos en la bancada de enfrente. Es decir, es atacar por atacar, por atacar, por atacar, sin ni siquiera documentarse. Una romería que no se ha celebrado por la situación actual de estado de alarma y te critican porque no la ha sacado en Canal Sur. Estamos manipulando Canal Sur, que no ha sacado usted la romería y está rompiendo con la 3.6 que nos ha celebrado. Pero es que ese es el nivel. Es que no puedo comentar mucho más de esta imagen. Son cosas que nos suceden pues cada semana, que serían divertidas de no ser porque es el principal partido de la oposición y ha estado 40 años gobernando y aspira a volver. O sea, es que ese es el nivel. Entonces, te ríes por no llorar, porque es que es para llorar, de verdad. Entonces, bueno, me hacías alusión a que Susana Díaz decía que no se les escucha, que no se les hace caso. Se ha hablado de la mesa que tenemos para hablar con los distintos líderes políticos a raíz de la crisis y luego se ha constituido una comisión de reconstrucción de Andalucía, igual que la que se ha constituido en el Congreso de los Diputados, y el PSOE ya se ha levantado y se ha ido, porque no la presiden ellos. Pero es que la del Congreso de los Diputados la presiden ellos, o sea, la quiere presidir en todas partes. Yo creo que ellos no se les escucha pues cuando no están en los foros donde hay que escucharlos. Y fíjate, con las imágenes que acabamos de ver, a veces es como para escucharlo. Entonces, bueno, al margen de esa cuestión, me preguntabas, me hablabas de lo de Susana, de que decía que no... Sí, no, el vídeo, que cómo valoráis estos ataques en el grupo parlamentario. Sí, te había dicho lo de Susana Díaz, pero bueno, eran ejemplos de ese ridículo al que llegan, de que había dicho que os tiemblan las piernas. Porque ahora tenéis que gestionar la fase 3. Sí, es que quería contestarte a eso, porque a este gobierno de Andalucía no le tiembla nada. O sea, ojalá mucho antes nos hubieran dado la capacidad de actuación. Cualquier andaluz que ha estado viendo la tele en estos 3 meses sabe que la intranquilidad que se te quedaba después de escuchar el aló presidente de Pedro Sánchez, que decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? Cuando luego escuchabas a Juanma Moreno decir que aunque teníamos 1.500 contagios,
teníamos un plan para 15.000 camas. Yo creo que eso nos daba tranquilidad a todos. Nosotros hemos tenido hospitales de campaña y hemos tenido refuerzos sanitarios y hemos tenido un plan de contingencia para 10 veces más de lo que teníamos desde el principio. Entonces, creo que la tranquilidad que esto ha dado, a mí me han llegado muchos mensajes en este tiempo de gente que incluso no nos ha votado, alegrándose de vivir en Andalucía porque le daba una tranquilidad en este momento donde había mucho miedo. Y bueno, pues ahí están los resultados. Que hayan más o menos contagios no es algo que sea, hombre, directamente responsabilidad de un gobierno, de unas acciones, pero sí es verdad que contribuyen. Y aquí, pues 2 días antes del estado de alarma ya estábamos cerrando colegios y cerrándolo todo. Es decir, aquí sí ha habido una capacidad de reacción mayor. Por tanto, aquí temblan las piernas para nada. Se han tomado decisiones que han ido siempre por delante de las que tomaba el gobierno de España. Miguel Ángel, quería preguntarte también por uno de los episodios más tristes, seguro que de Andalucía, que ha sido el caso de los ERE y de esa sentencia que hubo hace unos meses que se han ocupado muy bien de silenciar en toda España. ¿Qué impacto, qué efecto ha tenido eso en Andalucía o tuvo? Pues para los ciudadanos a los que nos duele ha tenido un gran impacto. Pero desgraciadamente esto mediáticamente ha tenido el mismo que en el resto de España aproximadamente. Es que no ha sido un mayor impacto. Aquí a la izquierda se le perdona todo, aquí no pasa nada. Se han negado a asistir y a comparecer en la comisión de investigación que hemos tenido en el Parlamento. Tenemos condenados a los grandes dirigentes del Partido Socialista Andaluz, a presidentes autonómicos, y aquí nadie ha dado la cara, no ha pasado nada. Nosotros lo único que confiamos es que a la gente no se le olvide este escándalo de corrupción. Pero aún así, yo te digo que nosotros vamos trabajando en positivo, mejorando la vida de la gente en la medida de nuestras posibilidades y ya te digo, trabajando por construir un futuro mejor para Andalucía. Que el hecho de que estas cuestiones, pues los medios de comunicación no le den ningún recorrido o no le den el hueco que deberían darle en comparación con lo que se le ha dado a otros casos, ¿vale? Igual de terribles, ¿no? A nivel de que, bueno, la corrupción es toda mala. O sea, si nos ponemos a comparar, pues ¿no? Podríamos comparar y algunos saldrían perdiendo, pero sin entrar a comparar porque de verdad que la corrupción es que es asquerosa. Venga de quien venga y esté donde esté, y es una lacra que hay que erradicar de nuestra sociedad y de nuestra cultura política. Al margen de eso, pues nosotros pues seguimos trabajando. Miguel Ángel, para construir esa Andalucía mejor es fundamental la educación, que es la base de todo el desarrollo del crecimiento. Preguntándote ya, bueno, a nivel político, por supuesto, pero desde un punto de vista profesional, ese pacto educativo que buscáis en Andalucía, ¿cuáles crees tú que tienen que ser los pilares que lo sustenten, ese nuevo sistema educativo? Bueno, lo decía en alguna intervención en el Parlamento, ¿no? Yo creo que lo primero es redefinir la metodología de enseñanza-aprendizaje. Nuestros alumnos tienen que aprender a pensar, tenemos que enseñarles a pensar antes que a memorizar. No significa que no se memorice, pero se le tiene que dar más importancia a otras cuestiones. Y bueno, hay que cambiar la metodología de enseñanza-aprendizaje y la metodología de evaluación, porque los alumnos se preparan en función de cómo los evalúas. En segundo lugar, tenemos que motivar al profesorado. Bueno, un profesorado motivado es el que sabe motivar al alumno. No digo que no lo esté, pero ahí, bueno, pues gran parte del profesorado pues, está desmotivado por el sistema que tenemos y hay que dignificar su labor. En tercer lugar, hay que conectar mejor la formación con el empleo, con las salidas profesionales. Y yo en este sentido, pues veo que es un drama que nuestros alumnos salgan después de 12, 15 años en el sistema educativo y no sepan qué quieren hacer con sus vidas. ¿Para qué nos sirve entonces el sistema educativo si no es para ir descubriendo cuál es tu vocación? Y todo esto tiene que ser pactado entre todos los grupos políticos, un pacto educativo en el que, bueno, participemos primero toda la comunidad educativa. Porque si no se escucha a la comunidad educativa y la comunidad educativa no forma parte de este proceso, el pacto no tiene sentido. Y ahora que estén todas las fuerzas políticas para que así sea algo que se mantenga, gobierne quien gobierne, porque una de las cosas de las que estamos todos los que nos dedicamos a la educación estamos cansados que cada vez que llegue un gobierno
cambie la ley educativa, que haya una reforma educativa en un sentido político o en otro. Y eso es una situación que tiene que cambiar. Sobre el profesorado que nombrabas ahora, ha tenido que hacer un esfuerzo, bueno, como toda la sociedad en general, ¿no? Al final nos hemos tenido que adaptar todos, pero el sistema educativo que no estaba preparado para una formación online y las cosas que se hacían online era una excepción, de la noche a la mañana han tenido que adaptar toda la educación y toda la asistencia a los alumnos de forma online. ¿Cómo valoras tú el trabajo que se ha hecho, por una parte por los profesores y por otra por las administraciones para intentar sacar lo mejor de esta situación, salvarla lo mejor posible? Bueno, yo es que creo que hay que poner en valor y reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho toda la comunidad educativa en su conjunto, especialmente el profesorado, que ya, como dices tú, en 48 horas ha convertido de la noche a la mañana, ¿no?, el sistema educativo, y luego los alumnos y las familias. Hay un esfuerzo importante. Esto demuestra, primero, que cuando hay voluntad, el sistema educativo puede cambiar. Parecía imposible lo que se ha conseguido. O sea, si esto lo llegamos a plantear hace 6 meses, vamos a introducir la digitalización y tal, nadie nos cree y nos dicen que es una barbaridad. Esto se ha conseguido. Y luego yo quiero aquí distinguir, o sea, yo creo que la digitalización ha venido a quedarse y debe haber venido a quedarse. Aquí hay que distinguir entre digitalización y docencia online. La docencia online es una herramienta que es complementaria. La digitalización implica toda una filosofía que va mucho más allá de la docencia online. Implica una flexibilidad a la hora de afrontar nuestro sistema educativo. Voy a poner el ejemplo comparándolo con el teletrabajo. El teletrabajo yo creo que también ha venido a quedarse y debe haber venido a quedarse. Y eso no significa que ahora trabajemos todos desde casa todos los días de la semana. Yo creo que hay trabajos que podrán bueno, pues desarrollar su labor online de una manera y otros que lo tendrán más difícil. Pero yo creo que se abre una puerta interesante que antes tenían algunas empresas y que ahora va a tener la sociedad en general, para que, por ejemplo, haya cosas que no sean presenciales. Habrá puestos de trabajo que igual, bueno, pues desarrollan su labor desde su casa 3 días a la semana y luego van 2 días a la oficina para reuniones, ponerse al día y tal, pero que empiezan a trabajar por objetivos más que por horas de trabajo. Yo creo que eso es muy positivo, porque en nuestra cultura aquí en España, en nuestra cultura laboral, necesita dar ese paso a trabajar más por objetivos y menos por cumplir una serie de horarios en las que no sabemos si somos o no somos tan productivos. Y bueno, si a lo mejor cumples tu objetivo en menos tiempo, pues tienes más tiempo para conciliar. Yo creo que eso es positivo. Y en cuanto a la educación, no presente sino de futuro, a esa época post-COVID, de 1 año, 2 o 3 años, ¿cómo crees tú que será el sistema educativo que salga de aquí? ¿Se quedará mucha parte de esa formación o esa docencia online? ¿O ves que se va a intentar volver por pura inercia a la situación que teníamos hace 3 meses? Bueno, se va a volver a la situación que teníamos por una cuestión de vuelta a la normalidad, que bueno, psicológicamente pues toda la sociedad pues quiere volver a esa vida que teníamos antes. Pero yo creo que hay que aprender, como te decía, lo que nos ha enseñado este confinamiento. Y nos ha enseñado que la digitalización abre un campo de posibilidades importante. Que la digitalización no es la docencia online, no confundir, pero que la docencia online en determinados momentos, etapas y bueno, pues puede contribuir a mejorar pues, el propio sistema educativo, y luego que la digitalización va mucho más allá. Y sobre todo no tenemos que absolutizar esa presencialidad que teníamos bastante absolutizado, ¿no? Yo creo que hay que relativizar todo. Como en todo, pues también las edades también mandan, ¿no? Y las etapas educativas. No es lo mismo con 3 años, con 6, con 9, que con 16 o con 25. Creo que ahí tenemos que ser inteligentes y, por supuesto, en las edades más tempranas hace falta mayor presencialidad, si no prácticamente toda, pero hay contenidos, actividades
en los que se puede, cursos de formación, en los que se puede avanzar hacia la docencia online en las etapas más adultas de la enseñanza. Y luego que la digitalización, como decía antes, es mucho más que la docencia online y que esa filosofía que es la digitalización, que incluye la flexibilidad, pues tiene que haber venido a quedarse. Tenemos que trabajar para que se quede. Ahora, esa digitalización, y me preguntabas por las administraciones, necesita de una inversión real, porque hay una realidad que es la brecha digital. Y si yo no tengo acceso, pues me quedo atrás. Ningún alumno se puede quedar atrás por eso. Y no se queda atrás solamente el que no tiene ningún ordenador en su casa, que por supuesto es el primer escalón que hay que ayudar, ¿no? Sino que a veces en una casa hay 3 ordenadores, pero es que son 6. Entre los padres, los niños. Claro, todos no pueden estar conectados a la vez. Entonces, bueno, la administración tiene que hacer un análisis de la situación para ver en qué medida esa digitalización es posible y qué pasos hay que ir dando. Pero desde luego tenemos que avanzar hacia ella. Por último, Miguel Ángel, para terminar ya, te quería hacer una pregunta un poco más personal, porque has comentado antes que ya fuiste diputado en una etapa anterior, creo que hasta el 2012, me imagino sería 2008-2012, y luego volviste en el 2019. ¿Por qué abandonas la política, que luego es cuando iniciaste ya esa fundación de Cánovas y continúas con tu vida profesional? ¿Y por qué vuelves ahora de nuevo a la política, al mundo de la política? Yo soy profesor. Yo no soy político, yo soy profesor. Creo que cada uno tenemos que tener nuestra profesión y la política no es una profesión, sino que es una etapa de nuestra vida. Entonces, yo estuve 4 años, donde además compatibilicé mi labor de 2008 a 2012, compatibilicé mi escaño con mis clases, con 9 horas de clase nada más, con jornada reducida. Y bueno, cuando terminó aquella etapa, pues yo me fui y me quedé en mi profesión. Yo dejé la política desencantado y desilusionado, porque a veces en los partidos nos dedicamos no a lo importante, nos dedicamos demasiado a lo orgánico, a lo interno y si me apura, a sobrevivir. Y dedicamos demasiado tiempo a sobrevivir y menos tiempo a trabajar para mejorar la sociedad. Y yo me vi en esa vorágine y no me gustó. Entonces yo en 2012 me fui. Y bueno, yo me fui para no volver realmente. Yo me fui para no volver. Seguí con mis clases, monté la fundación para pues, dar oportunidades a gente joven. Ahí tenemos una escuela de liderazgo, una escuela de debate y oratoria, hacemos simulaciones de instituciones, es decir, bueno, todo lo bueno que tenía la política para aprender practicando, pero sin todo lo malo que tenía la política, de tener que buscar la foto, de tener que estar pendiente de que no pisas, de que no molestas y tal. Bueno, pues esa parte, ¿no? Que yo creo que si quien me está escuchando está dentro de una organización política, pues lo entiende perfectamente. Y en 2018, cuando yo estaba igual de desencantado, pues bueno, pues el Partido Popular hizo un cambio y Pablo Casado pues se presentó a presidente, ¿no? A las primarias. Y bueno, pues en una conversación con él, que yo a él lo conocía ya de la otra etapa, no habíamos coincidido en Nuevas Generaciones, pues bueno, me animó a volver, me invitó a volver a formar parte del proyecto, me incluyó en su equipo, en la Junta Directiva Nacional, aquella que salió en el Congreso de julio, y después me pidió que volviera al Parlamento andaluz y bueno, pues, no, son cosas que no te esperas, pero que vuelven. Y yo pues encantado de haber vuelto en un momento además clave, porque hemos cogido el gobierno andaluz después de 40 años y actualmente pues con el equipo de Juanma Moreno estamos pues trabajando a tope para darle la vuelta a Andalucía. Muy ilusionado, porque además estoy en educación y soy profesor, desde que estoy en lo que me gusta, y mi aspiración es que cuando yo termine esta etapa, porque esto vuelve a ser otra etapa, y vuelva a mis clases, pues que cuando yo vuelva, pues tener la satisfacción de haber dejado al menos la educación un poquito mejor
de cómo estaba cuando me fui de las clases. Un ejemplo, este que nos estás contando tuyo, de que la sociedad en general tiene que abandonar la indiferencia y que en la política tiene que entrar gente también profesionales de determinadas materias para intentar mejorar desde el conocimiento esos ámbitos, ¿no? de conocimiento y huir, como decías tú, como decía en el vídeo del principio, de esos políticos profesionales, que en Andalucía ha habido muchos durante muchas décadas, que solo se sirven de lo que mande el partido, ¿no? Pues nada, Miguel Ángel, gracias por habernos acompañado. Es un placer para nosotros poder haberte escuchado. Una de las cosas buenas que tiene la digitalización es precisamente que pese a lo lejos que hemos tenido que estar unos de los otros durante este tiempo y que no podemos salir tampoco todavía de nuestras comunidades autónomas o de nuestras provincias, nos permite acercarnos los que estamos lejos y esa oportunidad hemos tenido de poder hablar contigo. Así que nada, gracias y muy bien. Gracias. Muchas gracias, un placer.